El día de hoy, como les había comentado, ¿verdad? En el grupo, vamos a seguir con solución de ejercicio, ¿verdad? Y como la parte de potencia siento yo que es un poco más leve, ¿verdad? De hecho, si me voy a la lista de ejercicios propuestos para el capítulo, bueno, sí, para el capítulo 6 hay muchos menos de potencia que de los otros temas. Entonces solo voy a resolver uno de potencia. Eh, pero en general, los ejercicios de potencia, pues simplemente es el trabajo que hay ahí es encontrar ya sea las variables que se ocupan, o sea, trabajo, tiempo, con métodos que conocemos anteriormente y posteriormente calcular la potencia, ¿verdad? Que se puede calcular como trabajo sobre tiempo o como fuerza por velocidad, ¿verdad? Un producto punto. Entonces les voy a compartir la pantalla, muchachos. Déjenme ver. Ahí debería de estarles compartiendo yo mi pantalla. Ok. Y pues vamos a empezar con el ejercicio 6.32, ¿verdad? El ejercicio 6.32 dice, se requiere un trabajo de 12 joules, ¿ok? Se requiere un trabajo de 12 joules para estirar un resorte 3 centímetros con respecto a su longitud no estirada. Con respecto a su longitud no estirada. A. ¿Cuál es la constante de resorte, la constante de fuerza del resorte? Entonces, constante de fuerza. B. ¿Qué fuerza se necesita para estirar 3 centímetros el resorte desde su longitud inicial sin estirar? ¿Okay? ¿Cuál es la fuerza necesaria? ¿Cuánto trabajo, la C, cuánto trabajo debe efectuarse? Entonces lo que nos piden es trabajo, debe efectuarse para comprimir ese resorte 4 centímetros con respecto a su longitud no estirada. ¿Y qué fuerza es necesaria para comprimirlo? Fuerza también, esa distancia. Entonces, ¿por qué trabajé con resortes? Pues porque, pues técnicamente cuando yo deduje la parte de fuerzas no variables, no hicimos la deducción, ¿verdad? Para el resorte. Entonces voy a aprovechar el día de hoy para hacer esto. Entonces, primero, datos generales, ¿verdad? En los datos me dicen que el trabajo es igual a 12.0 joules cuando se estira 3.0 centímetros, que lo voy a convertir, muchachos, de un solo a metros. ¿Por qué? Porque recuerden que joules es una cantidad que está en newton sobre... no, perdón. Joules es energía, ¿verdad? Un medio de la masa por la newtons por metro. Newtons por metro. Entonces tiene la unidad de metro ahí. Eso es lo que nos dan a nosotros al inicio, ¿verdad? Inciso A nos dicen, ¿cuál es la constante de resorte? Entonces, inciso A, basados en esa información, ¿cuánto vale K minúscula? Inciso B, me dice qué fuerza, o sea, cuál es la fuerza que se necesita para estirar 3 centímetros. Entonces, para estirar los 3 centímetros. C. ¿Cuánto trabajo debe efectuarse para comprimir ese resorte 4 centímetros con respecto a su longitud inicial? Entonces ahora el C ya toma un nuevo valor de trabajo. Eso es lo que nos piden. ¿Cuánto es el trabajo y cuánto es la fuerza? Nos preguntan. Si se comprime 4 centímetros. Y fíjense bien que ambas situaciones, muchachos, nos dice que esto se está haciendo con respecto a su longitud sin estirar. Y aquí dice longitud no estirada. Entonces, eso es porque recuerden que cuando nosotros vamos a plantear, ¿verdad?, la ecuación de trabajo, vamos a ir desde un x1 y un x2.
El x2 es lo que me dicen que se está estirando, pero el x1 técnicamente sería 0. Ya les voy a explicar por qué a partir de cómo nos están presentando los datos y por qué siempre en los casos de los resortes así los tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, en general, un resorte, ¿verdad? Digamos que este resorte está adherido acá, ¿verdad? Los resortes tienen, y digamos que tiene una masa, solo para forma de ejemplo, ¿verdad? Asumamos que nadie le está aplicando una fuerza al resorte, o sea, el resorte no se está estirando ni comprimiendo, ¿cierto? Entonces el resorte va a tener una longitud que se llama longitud natural, y técnicamente nosotros podemos decir que esta posición, ¿ok?, en la cual se da esa longitud natural es x igual 0. ¿Para qué? De tal forma de que si se está estirando, entonces a mí me están dando, digamos que me dicen, el resorte se estira 3 centímetros. Entonces yo ya sé que a partir de donde estaba mi x igual 0, entonces el resorte se estiró 3 centímetros, ¿verdad? Y el inciso 2 me dice que se comprime. Entonces a partir de donde estaba inicialmente se comprimió 4 centímetros, ¿verdad? Entonces técnicamente si nosotros le ponemos signo, ¿verdad? Este sería 3 positivo y este sería menos 4. ¿Por qué? Porque está a la izquierda de la posición inicial, ¿verdad? Entonces esas más o menos son las situaciones en las que nosotros estamos pues considerando ahorita. El inciso A me dice a mí que encuentre cuál es la constante de resorte. Entonces aquí voy a poner el apartado ya. Esto solo es para un esquema, ¿verdad? Solución. De hecho lo voy a borrar y lo voy a volver a dibujar después cuando lo necesite. Entonces a mí me piden la constante de resorte, muchachos. Y yo lo que tengo es datos de trabajo. Entonces, recuerden ustedes que nosotros dijimos que cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un resorte, ojo, esta es la fuerza que yo tengo que aplicar para estirar un resorte, ¿verdad? Entonces, cuando yo le aplico una fuerza a un resorte, esa va a ser K, que es una constante de resorte que va a depender de qué tan duro es el resorte por X, ¿verdad? Ok, pero con eso no consigo nada y de hecho yo no tengo valores de velocidad ni de aceleración, entonces a partir de eso no lo puedo hacer a partir de leyes de Newton, pero el dato que me dan a mí es trabajo. Y recordemos que el trabajo, muchachos, para una fuerza variable se puede definir como la integral desde posición inicial hasta posición final de ¿quién? De la fuerza multiplicando por un dx. En este caso porque ambas van en la misma dirección, ¿verdad? Si no fueran en la misma dirección, esto sería un producto a punto. Pero aquí f.dx, ¿verdad? Entonces, técnicamente, el trabajo del resorte yo lo puedo poner como desde x1 a x2 de k, constante de resorte, por x de x. Y si yo logro hacer esa integral, yo llego que esto es un medio k x2 al cuadrado menos un medio de k por x1 al cuadrado. Entonces la pregunta es ¿quién es x2 y quién es x1, cierto? Para nosotros. Entonces en el inciso A nosotros sabemos que el trabajo es de 12 joules cuando se estira 3 centímetros. Y así como les dije yo, ok, entonces la situación que estamos considerando nosotros, imaginémonos que aquí está el resorte y que esta es su posición de equilibrio, ok, cuando el resorte no esté estirado ni comprimido, ni se ha hecho una compresión, ¿verdad? Entonces este lo consideramos como x igual 0 y a partir de la posición de equilibrio, el resorte en realidad se estiró
Supongamos que simplemente lo estamos estirando, no hay nada agarrado ahí. Se estiró una cantidad de 3 centímetros. Por lo tanto, entonces, X inicial vamos a considerar que es su posición de equilibrio y X final vamos a considerar que es 3 centímetros. ¿Por qué lo hacemos así? Porque estamos asumiendo, por cómo lo dice, ¿verdad? Que vamos a estirar el resorte, ¿verdad? Que primero está en su posición de equilibrio y después lo estiro, ¿verdad? Entonces, basados en eso y con esta información, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos nosotros, muchachos? Yo tendría un medio, que el trabajo, ¿verdad? Es igual a un medio de K por X2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la posición inicial es la posición de equilibrio, ¿verdad? Entonces asumimos que este era este 0, ¿cierto? Y este va a ser ese 3, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, muchachos, o despejando, mejor dicho, nosotros tenemos que la constante de resorte K es 2 veces el trabajo entre x2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces mi constante de resorte para este resorte me quedaría como 2 veces el trabajo, o sea 2 por 12 entre x2, que recuerden lo vamos a poner en metros al cuadrado. Y esa constante de resorte me da 26.666, dice aquí. Entonces podemos ponerle 2.67 por 10 a la 4, ¿verdad? Unidades en Newton sobre metro, ¿verdad? Esa es la unidad de constante de resorte. Lo que me quiere decir es que para moverla 1 metro yo ocupo esta fuerza. ¿Hay alguna consulta con este primer inciso, muchachos? Si no hay consultas, entonces vamos a pasar al inciso B, que me pregunta a mí, ok, ¿cuál es esa fuerza? O sea, cuantitativamente, ¿verdad? ¿Cuál es esa fuerza que nosotros ocupamos para estirar ese resorte? ¿Ok? Entonces ahorita estoy pensando yo y tendría como dos formas de resolverlo, ¿verdad? Como yo ya tengo la constante de resorte, la encontré en el inciso A, y yo sé que el resorte se estira 3 centímetros, yo puedo hacer simplemente K por X, ¿ok? K por 3 positivo. Y esa sería la constante de resorte, ¿verdad? Otra, ve, la fuerza, ¿verdad? Y otra forma, nosotros nos podemos ir a algo ya más fundamental, es que nosotros sabemos que el trabajo, en este caso, el trabajo yo sé que me va a dar un medio de kx2 al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué solamente eso? Porque x1 es 0, ¿verdad? Y el trabajo yo sé que se puede escribir como fuerza por ¿cuánto? El desplazamiento. Y en este caso el desplazamiento, recuerden que el desplazamiento es x final menos x inicial, ¿cierto? Pero x inicial es 0. ¿Ok? Entonces cualquiera de las dos debería de ser válida. Vamos a hacerla directamente con esta, ¿verdad? Que es simplemente la fuerza, o sea, la fórmula de fuerza de la constante de resorte. Entonces yo sé que la fuerza va a ser igual a la constante K multiplicado por la distancia X, ¿verdad? Entonces en este caso va a ser ese valor de allá .67 por 10 a la 4 por el X, que es 3 centímetros, que de nuevo
hay que tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Entonces sería este mismo multiplicado por 0.03. O sea que la fuerza que se ocupa para estirar ese resorte, ¿verdad? Es una fuerza de 800 newtons, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con este, muchachos? Al final, pensándolo bien, el segundo método, el que borré, debería de ser válido, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta algo, ¿verdad? Que el trabajo, en ese caso, tendríamos que tomar el trabajo neto, ¿verdad? Entonces tal vez nos haría falta algo por ahí, algún dato, porque no sabemos si solo esa fuerza se está aplicando. Entonces mejor nos vamos a algo más fundamental, ¿verdad? Ya sabemos que la fuerza es Kx, ya tenemos K y ya sabemos cuánto se ha estirado. Entonces simplemente con eso. El inciso C, muchachos, ya cambia un poco las cosas. Me dice a mí, ok, ahora, ¿cuánto es el trabajo y cuánto es la fuerza si nosotros comprimimos el resorte de 4 centímetros? Entonces estamos pensando en una situación similar, ¿verdad? En la cual esta es la posición de equilibrio y nosotros asumimos que el movimiento comienza de la posición de equilibrio y luego vamos a comprimir el resorte, lo que significa que ahora mi X va a ser negativo, ¿verdad? Porque es hacia la izquierda del cero, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto fue esta compresión, muchachos? Fue de 4.0 centímetros. Entonces, hago exactamente lo mismo que hice la vez pasada, ¿verdad? Yo sé que el trabajo en general es un medio de K por x2 al cuadrado menos un medio de K por x1 al cuadrado. Pero ¿cuánto es x1? Yo sé que partimos de la posición de equilibrio, o sea que este es 0, ¿verdad? ¿Y cuánto es x2? Pues x2 en este caso es menos 4, ¿verdad? Entonces este trabajo va a ser igual a un medio de K por menos 4.0 al cuadrado, ¿verdad? O sea que al final el trabajo siempre va a ser, si se fijan en este caso, positivo, ¿verdad? Entonces sería un medio, o sea 0.5 por K, que es 2.67 por 10 a la 4 por el menos 4, voy a poner paréntesis, menos 4, pero ojo, ¿verdad? De nuevo, ahí puse el menos 4 de un solo, pero esto debería de ser en metros, ¿verdad? En cantidad metros. Entonces este en realidad debería de ser menos 0.04. Entonces aquí debería de ser menos 0.04 y esto al cuadrado. Y con eso me da 2136 joules, ¿verdad? Solo déjenme ver si escribí bien esto. 0.5 por 2.67 por 10 a la 4. Ah, me faltó un 0, ¿verdad? 0.04. 21.4. Y ese es el trabajo que se necesita para comprimir 4 centímetros el resorte. Que nosotros ocuparíamos para comprimir el resorte. ¿Y cuánto sería la fuerza? Nos preguntan. Entonces de nuevo nosotros ya sabemos. Ok. Entonces la fuerza yo sé que es K por el X, ¿verdad? El X yo sé que es menos 0.04. O sea que esta sería de 2.67 por 10 a la 4 multiplicando menos 0.04 menos 1068. ¿Qué quiere decir el negativo? Que en este caso, ¿verdad? La fuerza ya no iba hacia la derecha, ¿verdad? Sino que va hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, en forma de conclusión, ustedes les recuerdo que pueden concluir en general, basados en el sistema de referencias que nosotros escogimos, que decir que se ocupa una fuerza de 1068 newtons
basados en ese sistema que yo puse hacia la, izquierda. ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? Ok, si no hay consultas, entonces vamos a pasar al ejercicio que íbamos a hacer de potencia, ¿verdad? Y es este de acá, el 57. Dice, un remolcador de esquiadores opera en una ladera de 15 grados con longitud de 300 metros. La cuerda, dice, se mueve 12 kilómetros por hora y suministra una potencia para remolcar a 50 pasajeros de 70 kilogramos en promedio a la vez. Estime la potencia requerida para operar el remolcador. Entonces, fíjense bien. Ustedes recuerden, ¿verdad? Que en general, potencia, yo lo puedo calcular de esta forma, o potencia, yo la puedo calcular de esta forma, ¿verdad? Que recordemos que si esto simplemente significaría, pues entonces la componente de la fuerza que es paralela a la velocidad por la velocidad en cuanto a magnitud, ¿verdad? En este ejercicio, a mí me dieron un dato de velocidad, 15 kilómetros por hora. Por lo tanto, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar, ¿cierto? Porque me dieron esa velocidad. Ahora, si a mí me hubieran dado un dato de tiempo, yo hubiera preferido utilizar entonces la otra definición. ¿Qué datos nos da el ejercicio? O bueno, ¿qué nos dice el ejercicio? Ok, que hay una cuesta técnicamente. Esta cuesta tiene un ángulo de 15 grados. Asumamos que aquí van todos los esquiadores. Y hay una máquina que los remolca, ¿verdad? Un remolcador que aplica una fuerza de tensión porque dice que es con una cuerda. Obviamente la va a aplicar hacia arriba de la horizontal, ¿verdad? Y esta es la tensión, ¿verdad? La fuerza del remolcador. La longitud que sube son 300 metros. ¿Ok? Y me preguntan a mí cuánto es la potencia. ¿Qué otros datos me dan? Me dice que son 50 pasajeros, por lo tanto, que de 70 kilogramos cada uno en promedio. Entonces, la masa total, okay, la masa total de los pasajeros sería 50 pasajeros multiplicados por los 70 kilogramos. O sea que esta masa total, muchachos, es aproximadamente 3.500 kilogramos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Me dicen a mí que el desplazamiento, ¿ok? El desplazamiento es igual a 300 metros. Y que la velocidad o la rapidez, que obviamente la rapidez es a lo largo del plano, ¿verdad? De 12.0 kilómetros por hora. Pero ya sabemos nosotros que vamos a trabajar con metros y segundos. Por lo tanto, entonces hacemos la conversión. Sabemos que una hora son 3.600 segundos. Y sabemos que un kilómetro son 1.000 metros. Entonces esto sería 12 por 1.000 entre 3.600.
3.3 dice acá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Nosotros sabemos, muchachos, que la potencia es la fuerza paralela al desplazamiento. Ok. Y no me dan ningún otro dato, si se fijan, no me dan un dato por ejemplo, de cuánto trabajo se haría en desplazar eso. Entonces, ni modo, no me puedo ir por métodos energéticos, tampoco me dan una velocidad inicial y una velocidad final. Por lo tanto, nosotros vamos a asumir o vamos a resolver pues por asumiendo que esta velocidad es constante, ¿verdad? La velocidad es constante, o sea que la aceleración es igual a cero del sistema. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente poner nuestro sistema de referencia y aplicar las leyes de Newton. Entonces, estos problemas así, eventualmente ustedes van a tener que aplicar pues todo el conocimiento que vamos consiguiendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo sé que sobre esa masa también hay una fuerza que va directamente hacia abajo, ¿verdad? Directamente hacia abajo. Y que el ángulo que se forma aquí entre la fuerza y el eje Y es el mismo ángulo de elevación, ¿verdad? Entonces, pasando esto a un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Nosotros lo que tendríamos es... Voy a dibujar el X positivo hacia la izquierda, solo por cómo dibujé el eje, ¿verdad? ¿Se fijan? Entonces yo tengo dos fuerzas, una tensión y un peso que va hacia acá, al igual que debería de existir desde luego una fuerza normal. Entonces, ¿qué es lo que ocupo yo? ¿Quién es la fuerza o de quién es la potencia que quiero ver yo? La potencia es la potencia generada por esta tensión. Entonces yo ocupo encontrar cuál es esa tensión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, como sé o estoy asumiendo que el sistema no está acelerando, entonces puedo hacer fácilmente sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces esto sería la tensión menos la componente X del peso. Pero ¿quién es la componente X del peso? Bueno, entonces nosotros recordamos, aquí hay un ángulo de 15 y yo sé que entonces acá y acá están mis componentes, WY y WX. Por lo tanto, esta de acá, WX, es W por el seno, ¿verdad? Del ángulo, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo que la tensión es menos W por el seno de 15 grados. O en otras palabras, que la tensión es igual al peso por el seno de 15 grados. El peso yo sé que es la masa por G. Y al final esa tensión, muchachos, queda siendo la masa, que habíamos dicho que era de 3500. La masa, que hubiera sido de 3500, multiplicando G, que es 9.8, por el seno del ángulo, que es 15. O sea que esta fuerza es de 8837. 8877, perdón. Y la potencia, muchachos,
¿Ok? La potencia es simplemente la fuerza paralela al desplazamiento, que es, para nosotros es toda la T, ¿verdad? La potencia de la máquina es T, ya es paralelo al desplazamiento, por la rapidez que vimos que era 3.33. O sea que la potencia es este mismo número de acá por 3.33. Y esa sería la potencia necesaria o bueno, la potencia de la máquina para mover esta caja, ¿verdad? Con esta rapidez en este viaje de 300 metros, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta, muchachos? Bueno, mientras resolvía yo este de acá, se me ocurrió una forma diferente de encontrar esta fuerza T, ¿verdad? Y es que como nosotros asumimos que la aceleración es constante, entonces nosotros sabemos que el trabajo total es igual a ¿quién? Es igual, pues, a cero, ¿cierto? Porque no hay cambio de energía cinética. Y de aquí ustedes pueden plantear simplemente cuál es el trabajo de la fuerza de tensión. Sería la tensión por el delta X. ¿Y cuál es el trabajo del peso? Sería menos la componente X del peso por el mismo delta X. Y llegamos a la misma expresión que tenemos abajo, si se fijan, ¿verdad? Entonces las dos son válidas, ¿verdad? Ahí todo depende de cómo van viendo ustedes los problemas, ¿verdad? Hubiéramos llegado al mismo T igual a WX, si se fijan. ¿Alguna consulta, muchachos? Vamos a pasar al último ejercicio del día de hoy, entonces, si no hay consulta. Faltan 20 minutos y vamos a hacer el 85, ¿verdad? Es otro con resortes. Pero ya no es de potencia, ¿verdad? De potencia, como les dije, solo iba a ser ese. Y el resto de ejercicios de potencia, pues técnicamente es ya sea trabajo entre tiempo o la derivada de un trabajo con respecto al tiempo, en el caso que me digan una instantánea, ¿verdad? Entonces este es un poquito interesante, ¿verdad? Es siempre con fuerzas variables. Y me dice, un bloque de 5 kilogramos, ¿ok? Un bloque de 5 kilogramos se mueve con una velocidad inicial de 6 metros sobre segundo en una superficie horizontal sin fricción hacia un resorte con una constante de resorte de 500 newton por metro que está unido a una pared, tal como se muestra acá. El resorte tiene masa despreciable. Inciso A, calcule la distancia máxima que se comprimirá el resorte. ¿Ok? Inciso B. Si dicha distancia no debe ser mayor que 0.150 metros, ¿qué valor máximo puede tener P sub 0? Entonces me está diciendo, me está cambiando la pregunta, ¿verdad? En este caso ahora me dice cuánto es la distancia máxima y cuál va a ser el valor máximo de B sub 0, me pregunta. Entonces fíjense bien, este tipo de ejercicios usualmente es más fácil resolverlos con conservación de la energía. Pero nosotros aún no hemos visto conservación de la energía. Entonces tenemos que hacerlo por método de teorema trabajo-energía. Entonces fíjense bien. Nosotros sabemos, o de datos tenemos, que la masa, 5 kilogramos, velocidad inicial, 6.0 metros sobre segundo. ¿Cuánto va a ser la velocidad final? Va a ser 0. Porque eso es lo que me están pidiendo, ¿verdad? La cajita se va moviendo horizontalmente hacia la izquierda.
Entonces la cajita va a pegar en el resorte, ¿verdad? El resorte se va a empezar a comprimir, comprimir, comprimir hasta que va a llegar a un punto máximo, ¿verdad? Como no hay fricción, entonces lo que pasaría es que después el resorte se va a volver a empezar a estirar y va a mandar la caja de vuelta. Pero lo que me piden a mí es, ok, en ese proceso, ¿verdad? La caja, digamos, va a venir y va a pegar acá, va a comprimir ese resorte, ¿cierto? Entonces a mí lo que me están preguntando es, ok, a partir de acá hasta acá, ¿qué es lo que lo comprimió? ¿Cuánto es esta X? ¿Cuánto es este delta X? ¿Ok? Que se comprimió el resorte, ¿verdad? Y nosotros sabemos que, o vamos a poner, obviamente, este X igual 0, ¿verdad? Y entonces técnicamente me están diciendo cuánto es ese X final que se va a comprimir. Y yo sé que cuando el resorte va a alcanzar su compresión máxima cuando la caja pare, ¿verdad? Y después de que para la caja, pues técnicamente se va a empezar a mover, pero en lado contrario. Y como el movimiento va hacia la izquierda, entonces nosotros voy a considerar positivo X hacia la izquierda, porque solo vamos a analizar esa parte del viaje, ¿verdad? Entonces velocidad final igual a 0, ¿verdad? Y de esa forma, si yo considero positivo esto acá, no hay nada malo de que yo considere esta velocidad positiva acá, ¿verdad? ¿Qué otra cosa me dicen? Constante de resorte igual a 500 newtons sobre metro. El inciso A me dice que cuánto es el X máximo. Y el inciso B me dice que cuánto es el B sub 0 máximo. Si mi X máximo es igual a 0.150 metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a plantear trabajo. Yo sé que el trabajo de un resorte es un medio de K por X final al cuadrado menos un medio de K por X inicial al cuadrado. Pero si se fijan, yo no tengo cuánto vale este trabajo, entonces no me basta con esto. Sin embargo, como a mí me dicen que no existe fricción, la única fuerza que existe en la distancia, en la dirección X, va a ser la fuerza que está ejerciendo el resorte, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo decir, o técnicamente puedo hacer esto, compararlo con el teorema trabajo-energía, ¿verdad? Que esto es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y sustituyendo valores, yo sé que la velocidad inicial, que la velocidad final es 0, ¿verdad? ¿Ok? Porque vamos a esperar hasta que se comprime el resorte y antes de que se vuelva a estirar, ¿verdad? Y yo sé que el X inicial es igual 0. ¿Por qué? Porque al inicio el resorte está en su posición de equilibrio, ¿verdad? Y después se va a comprimir. Y a partir de esa expresión, ¿qué puedo ver yo? Que este 1/2 se cancela con este 1/2. ¿Y qué es lo que me piden a mí? X máximo. Entonces simplemente hago un despeje ¿para quién? Para este X2 o ese X final, ¿verdad? Entonces yo tengo que X2 al cuadrado sería menos, ¿ok? Menos masa por B2 al cuadrado sobre la constante K, ¿verdad? Aquí estoy viendo en algún lado tengo que tener un error, muchachos. ¿Alguno de ustedes lo puede ver? ¿O sabe de qué error a qué error me refiero? Será la W que no aparece. La velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad? Es que yo no lo logro ver, la verdad.
O sea, yo sé cuál es mi error, ¿verdad? Que cuando yo haga esto va a ser una raíz y tengo un negativo acá y no puede pasar, ¿verdad? Pero en algún lado debo de tener un error de planteamiento. Este se hace cero porque la velocidad final tiene que ser cero, ¿cierto? Y este de acá, La estamos, velocidad va para la izquierda. la velocidad, pero sí, 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 o sea, pero igual, si se fija, esta velocidad yo la planteé positiva o negativa acá, pues técnicamente eso es como indiferente, ¿verdad? Es como indiferente porque tiene este cuadrado, entonces al final no, sea positiva o sea negativa. Mm. Tiene que ser con la selección de la X, ¿verdad? Al final. O sea, de lo que me quiero hacer, deshacer técnicamente de este negativo, ¿verdad? Bueno, ahí será, o sea, voy a por decir así, inventarme una forma fácil de resolverlo, pero les debo una explicación un poco, o sea, tengo que ir a ver en realidad eh, a dónde tengo el error, ¿verdad? El error exacto. Pero solo para resolver momentáneamente voy a decir yo que cuando alcanza esa distancia máxima, ese es el x igual cero y que este x, siempre es un delta x, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a encontrar. Entonces con eso lo único que cambia es que mi x final, ¿ok? Mi x final va a ser el x igual cero y que mi x inicial pues va a ser pues técnicamente esa distancia que ando buscando. Y con eso este negativo se cancela con este negativo y pues lo que ando buscando es el x1, pero siempre eso me va a decir cuánto es la... ¿Cómo se llama? Cuánto es la longitud o si se fijan, siempre va a ser la cantidad, la x que yo encuentre siempre va a ser la cantidad de x que se comprime el resorte, ¿verdad? Entonces no, es un arreglo ahí, ¿verdad? Pero que me lo tuve que sacar pues técnicamente de la manga, pero les voy a buscar una explicación para mañana, ¿verdad? Antes de iniciar la clase se las voy a mencionar. Ya con esto no deberíamos de tener el problema del signo que me encontré, ¿verdad? Porque ya con esto ya me queda positivo y es una raíz y facilito yo hago el cálculo, ¿verdad? Todo esto, el x1 sería la raíz de mv2 cuadrado sobre k. O sea que el x1 es m, que la masa era de 5 kilogramos, por v2, que perdón, v1, ¿verdad? Aquí también. Ese solo es la etiqueta, ¿verdad? v1. v1 que es de 6. Esta va al cuadrado.
Y eso lo divido entre la constante de resorte, que es de 500, ¿verdad? Por lo tanto me queda 0.36, ¿verdad? Entonces, técnicamente esos 0.36 es lo que se estiraría, bueno, se comprimiría, ¿verdad? El resorte, ¿verdad? Esta distancia, ¿verdad? Antes de que el resorte después venga y vuelva a empujar a la caja, ¿verdad? Y el inciso B me pregunte a mí lo mismo, pero al revés. Entonces yo tengo la misma expresión, pero ahora me dicen cuánto es esta velocidad inicial. ¿Okay? ¿Cuánto es esta velocidad inicial? Entonces hago el despeje para esa velocidad inicial, K sobre M por X al cuadrado, ¿verdad? Esto quiere decir que la velocidad inicial es igual a la raíz de K sobre M por X1 al cuadrado. Entonces es lo mismo, este es 500 entre la masa que era de ¿cuánto? De 5, ¿verdad? Y eso lo multiplico yo por el X1 que me da el ejercicio, que es el 0.150 al cuadrado, ¿verdad? Y a este yo le saco la raíz, ¿verdad? Me dice que es 1.5. Solo quiero verificar algo porque no recuerdo haber puesto la raíz en este de acá, ¿verdad, muchachos? Voy a volver a hacer el cálculo para verificar que esa respuesta esté numéricamente correcta. Creo que no hice, ¿verdad? Hice masa, que es 5, por velocidad al cuadrado, que es 6 al cuadrado. Eso entre 500, ¿verdad? Eso me da el 0.36, pero lo que nosotros andamos buscando es la raíz de eso, ¿verdad? O sea, 0.6 en realidad. Aquí me hacía falta sacarle la raíz cuadrada. Ok. ¿Y cómo podemos nosotros más o menos revisar si la respuesta tiene sentido? Pues a mí me están diciendo aquí que para estirarlo un máximo de 0.5, ¿cuánto es la velocidad? Y me da 1.5 metros sobre segundo. En el inciso anterior yo vi que la compresión es de 0.6. Por lo tanto, la lógica me diría que esta velocidad definitivamente tendría que ser menor que esta velocidad, ¿verdad? Porque estoy comprimiendo lo menos. Y en efecto, 1.5 me dio menor que 6, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes hubieran llegado a este inciso y este número les da 8.7, desde ahí deberían de ver ustedes, no, es imposible que sea 8.7 porque se comprimió menos, ¿verdad? Entonces, como les digo, les debo una explicación acerca de esto, ¿verdad? En teoría debería de la forma como estaba planteándolo, debería de poderse, ¿verdad? Pero no, o sea, me quedaba ese negativo que estaba de más. Entonces simplemente lo que hice fue cambiar pues la referencia, ponerle x igual a 0 la posición máxima y ponerle x acá de cuando empieza a comprimirse como la posición final, ¿verdad? Y con eso pues resolví momentáneamente, pero tengo que revisar eso. Si hay alguna pregunta aparte de esa, ¿verdad? Que hay acerca del ejercicio. Todo claro, ingeniero. Ok, entonces miren, como les digo, ¿verdad? Este ejercicio al final es más fácil hacerlo, o sea, es más fácil pensarlo, o por lo menos si a mí me lo dieran, conservación de la energía, ¿verdad? Que técnicamente lo que me dice es que el cambio de energía cinética es igual al cambio de energía potencial, y aquí nosotros miraríamos cuál es el cambio de energía cinética del bloque y cuál es el cambio de energía potencial en el sistema, ¿verdad? Y vamos a llegaríamos a una expresión bien similar a esta, ¿verdad? Dado que la energía potencial de los resortes tiene esta forma, un medio de K por X al cuadrado. ¿Y dónde lo vamos a ver nosotros? Pues en el siguiente capítulo. El capítulo 7 ya es energía potencial y conservación de la energía, ¿verdad? Entonces el próximo capítulo es a donde vamos a ver esas cosas, ¿verdad? Entonces faltan 5 minutos, ¿verdad? Eso es todo por la clase de hoy. Voy a dejar de grabar.